Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más. Su amigo y servidor Jorge Velázquez, apóstol de Casa del Rey Internacional, le da a usted la bienvenida en este nuevo podcast en el cual estamos iniciando, que solamente y exclusivamente va a haber en nuestras plataformas por lo pronto, en Casa del Rey Internacional, YouTube. Usted va a poder ver completo todo este podcast y en donde también en Instagram estaremos y estamos ya llevando contenido en donde usted estará continuamente viendo nuevo contenido, nuevas cosas, en donde yo sé que serán de bendición, porque ese es nuestro propósito, que usted sea bendecida y usted, cada persona que nos vea en cualquier hora, en cualquier lugar, usted pueda ser bendecido con cada una de las cosas que estamos haciendo para que usted sea edificado, bendecido. Esta es nuestra finalidad y nuestro propósito. Así que yo tengo una grata compañía de todas, cada una de las hermanas que están aquí en este lugar, mujeres de empuje, mujeres de valor, mujeres de entereza, mujeres firmes que le creen a Dios, apasionadas por Dios. Y la verdad soy bendecido y privilegiado al estar rodeado de cada una de ellas en este día en el cual usted esté viendo este podcast. Sea bienvenido en este nuevo, repito, podcast que estamos nosotros llevando a cabo y que va a salir a las redes sociales. Se llama Entre Fe y Café. Entonces, oye, en este momento voy a dar el lugar para que cada una de ellas se pueda presentar y que diga qué es lo que hace en Casa del Rey Internacional Monterrey y Casa del Rey Internacional Saltillo. Entonces yo tengo el privilegio de tener gente de Saltillo y de Monterrey aquí. Esta tarde, pastora, le entrego el lugar. Gracias. Bueno, estamos muy contentas por este nuevo podcast, por esta reunión que tenemos de mujeres tan importantes como dice el apóstol. Mi nombre es Marta Becerra, soy pastora asociada en Casa del Rey Internacional Saltillo. Y pues estoy en esta tarde aquí con cada una de ellas. De verdad que es un privilegio, un honor estar en este lugar y transmitir y llevar una palabra que pueda ser de bendición para tu vida. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, Dios, el Señor les bendiga. Mi nombre es Patricia Gámez y soy también pastora asociada de Casa del Rey Internacional Monterrey, el cual también me siento privilegiada ser partícipe de esta congregación. Y pues damos las gracias al Padre porque hoy estamos reunidos en esta tarde, también trayéndoles un mensaje de parte del Señor, una palabra de aliento, el cual podamos ser de bendición hasta sus hogares. Amén. Dios los bendiga. Es un placer estar en este lugar. Lo que vamos a compartir hoy, yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Mi nombre es Victoria Enlleno y yo sirvo en Casa Internacional Saltillo. Amén. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Vázquez y yo pertenezco a la iglesia de Casa del Rey Internacional Monterrey. Aquí es una bendición estar compartiendo en esta tarde con estas grandes mujeres una palabra de aliento para su vida. Dios los bendiga en esta tarde. Un gusto y un honor estar aquí en este nuevo podcast que sabemos que va a ser de mucha bendición. Mi nombre es Julia Velázquez, profeta, pastora de Casa del Rey Internacional Saltillo en Monterrey. Sabemos que va a ser de mucha bendición y pues es un honor estar en este lugar acompañado con mujeres de reino, profetas, maestras, evangelistas. Sé que estamos aquí en esta tarde con un propósito. Dios les bendiga en esta tarde, es un placer y una bendición estar con ustedes. Mi nombre es Abigail Marroquín, yo tengo un ministerio profético en Casa del Rey Internacional Saltillo, es donde estamos ahorita moviéndonos de parte de Dios y siendo bendecidas y siendo usadas para bendecir a aquellas que van a escuchar este podcast. Va a ser de bendición. Estén tus oídos atentos para que puedas recibir lo que vamos a compartir y lo que traemos para ti en esta tarde. Bendiciones, buenas tardes. Mi nombre es Lupita Rodríguez, me congrego en Casa del Rey Monterrey. Y espero en Dios que este podcast sea de bendición para cada uno de los que están escuchando y viendo este lugar. Gracias. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes, acompañando a estas hermosas reinas ahora sí que del reino. Mi nombre es Alejandra Gámez, estoy como pastora asociada en Casa del Rey Monterrey y pues aquí estamos invitándolos a todos para que nos acompañen durante toda esta transmisión para que sea de bendición hacia su vida. Y si nota ustedes, no somos profesionales en esto,
y si nota que de repente nos equivocamos, que nos ponemos nerviosos, es que usted la verdad demanda mucho y por eso de repente nos ponemos un poquito nerviosos. Así que si oye palabras medias mochas o se les olvida o las repiten, yo le pido unas disculpas, pero estaremos mejorando todo esto. Pero la idea también es que seamos nosotros, la verdad, genuinos, entendiendo que hay que mejorar todo siempre, porque yo tengo un principio con el que camino. Si hoy lo hiciste bien, mañana lo puedes hacer mejor. Pero qué bendición, la verdad, de tener mujeres en este lugar. Las cuales me han apoyado muchísimo, principalmente mi esposa, la cual nos ha impulsado y ha impulsado también el ministerio, y con ello también hombro a hombro cada una de las personas que están aquí, hermosas mujeres de Dios, las cuales sirven, trabajan y que hoy ya tienen un ministerio dentro de la iglesia. Pero yo quiero leer un versículo bíblico antes de empezar esta reseña. En realidad no terminaríamos o necesitaríamos no sé si 4 o 5 o hasta más tiempo en un pod para poder dar a conocer bien cómo iniciamos en cada uno de las ciudades en donde el Señor nos ha llevado a servir, a trabajar hombro a hombro con todos los hombres y mujeres de Dios, hablando de pastores, hablando de líderes de cada una de las iglesias en las ciudades en donde ahorita estamos llegando, porque próximamente estaremos llegando a más ciudades y abriendo Casa del Rey Internacional en otras ciudades, así que espérenos, porque estaremos llegando también en otras ciudades de acuerdo a la palabra que Dios nos ha dado y a la visión que Dios me ha dado y nos ha dado. Estaremos nosotros también llevando este evangelio del reino a otras partes que también lo necesitan. Y yo quiero leer este pasaje bíblico, si tú tienes tu Biblia y también quieres leerlo conmigo, o cuando tengas el tiempo en tu celular lo puedes leer. Yo quiero leer Éxodo capítulo 19, versículo número 4, y me quiero enfocar en algo que viene en el inciso B de este versículo, pero yo lo voy a leer en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Éxodo 19, versículo número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Este versículo a mí me inspira mucho, me gusta mucho, y la verdad es un versículo en donde nos enseña cómo el Señor no solo nos sacó de nuestra vida mundana y pecaminosa, cada uno de los que estamos aquí. Por eso yo quiero decirte algo importante. Tal vez tú estás viendo este podcast y quiero decirte que el día de mañana tú estarás también ejerciendo un ministerio como el que tienen estas grandes mujeres de Dios, y tú también estarás como pastora, estarás como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, maestra, como una persona que funja dentro de la iglesia en la alabanza, un liderazgo, algo yo sé que va a levantar tu vida. Y ¿sabes cuál es el propósito de este podcast? Es enseñarte la manera en cómo se batalla sí para hacer las cosas. Sí hay luchas, dificultades, pero cuando hay gente que tiene convicción, que tiene visión y que tiene decisión para hacer las cosas, entonces la ayuda de Dios vendrá y te llevará en sus alas a estar cerca de Él, te llevará en sus alas para que cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado, y luego Dios te va a ir añadiendo, como me haya añadido a mí, gente tan importante en mi vida, tan importante para mi familia, tan importante para el reino, para la iglesia, con cada una de las que están aquí. Y obviamente no hago excepción de nadie, también hay hombres, hay varones que lo han hecho, el cual bendigo también su vida, y que también tendremos ese tiempo con ellos. Pero hoy estoy en esta tarde haciendo esta remembranza, esta reseña de cómo fueron los inicios de cada una de nuestras iglesias, tanto en Saltillo, pero también en Monterrey. Y pues en esta tarde voy a dar inicio. Se nos va el tiempo bien rápido, pero yo quiero aprovechar al máximo y quiero que conozcas un poquito en las entrañas, conozcas un poquito en la intimidad de cómo nace cada una de nuestras iglesias. Primeramente nació del corazón de Dios, posteriormente lo puso en el corazón mío, en el de mi esposa, de mi familia, y luego Dios añadió gente tan valiosa y tan importante como la que hoy tengo a mi lado, y que el Señor también te dará a ti el día de mañana, y que te pondrá a ti, y que también te apoyará, te meterá el hombro, y que
tengas tu mirada bien puesta en Dios. Sobre todo, ten tu mirada bien puesta en Dios, sigue avanzando y en el trayecto, en el caminar, en la vida espiritual, pondrá gente importante que te ayude, pero también en el ministerio pondrá gente que te mete al hombro, a la cual tú capacitarás, gente que tú enseñarás y que te ayudará, y gente que ya venga preparada, que estarás incorporando a la visión que Dios te ha dado también a ti. Y a nosotros nos ha dado una visión, a Casa del Rey Internacional. Dios me dio una visión, la cual hoy nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando y sirviendo, y esa visión nace en el 2009. Esa visión nace en el 2009 en mi corazón. Solamente esperé los tiempos necesarios para hacer lo que Dios daría en la visión a mi vida, pero fue un inicio bastante complicado, fue un inicio difícil, fue un inicio en el cual teníamos que agarrarnos de la mano de Dios y creerle al Señor. Y voy a darle lugar a mi esposa para que en ese tiempo, le recuerdo, para que tenga en memoria, que yo sé que lo tiene muy, muy claro, en ese tiempo estaba embarazada de nuestro tercer hijo llamado David Obed. Y en ese tiempo ya estábamos nosotros haciendo nuestros pininos espirituales, como podemos decirlo como ejemplo. Y en ese tiempo ya empezábamos a creerle al Señor en la visión. Y estaba forjando la visión del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero quisiera que contaras un poquito de ese tiempo en cuanto a la lucha, la dificultad, que a veces nos detenemos y a veces nosotros le decimos, Señor, no es el tiempo, Señor, espérame un poco más. Pero cuando Dios te llama, tienes que hacerlo en ese momento que Dios te llama. ¿Por qué? Porque tal vez no regresará ese tiempo, o tal vez tarde en regresar ese tiempo. Lo entendimos perfectamente nosotros. Por eso yo quisiera que en esta remembranza, en este tiempo, que pudieras compartirnos un poco qué lucha tú estabas pasando antes de iniciar todo lo que hoy ya vemos aquí ya concretado, con personas tan lindas y hermosas con las cuales Dios nos reunió en determinado tiempo. ¿Cómo es la lucha de una mujer? ¿Cómo es la lucha de una esposa? ¿Cómo es la lucha de una mujer la cual le cree a Dios y que su esposo le dice que hay que hacer algo, que tiene deseos y pasión de servir? ¿Cómo le creíste a esa visión y qué luchas tú estabas pasando ahí? ¿Nos pudieras enseñar un poquito, una remembranza, una reseña de ese tiempo? ¿Cómo fue tu inicio también en Casa del Rey Internacional, hablando de nuestra visión? Primeros inicios estuvimos en García, Nuevo León. Ahí fue donde nosotros empezamos a pastorear. Teníamos una iglesia ahí. Llega el tiempo donde me dice el Señor que se terminó el tiempo ahí en este lugar. Y yo le decía al Señor, ¿y ahora para dónde, Señor? Y llegó el tiempo donde tenía que, el Señor, mi esposo, se le abrieron 2 años como evangelista para Saltillo, y había muchas personas que le decían a él, a lo mejor ese lugar usted se va a ir a vivir allá, y mi esposo no lo aceptaba, decía, no, yo nada más voy a predicar y yo regreso. Y estuvimos en ese tiempo y teníamos ahí una iglesia que se llamaba Torre Fuerte. Y llegó el tiempo donde dice el Señor, se terminó esa etapa, y pues para mí no fue muy difícil. Empezó el Señor a hablar a mi vida, y fueron muchos momentos difíciles de decir, Señor, pero ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Dónde va a quedar? Y pues decía el Señor, no te preocupes, ya se terminó esa etapa. Le digo, pero ¿qué va a pasar con la gente que está aquí con nosotros? Digo, no te preocupes, yo las voy a enviar a un lugar y van a estar bien ahí. Y pues así pasó. El Señor, de repente empezaron la gente a irse, pero pues ya supe que ellos iban a estar, y fui a acompañarlos dónde iban a quedar, porque yo no quería que ellos quedaran en una iglesia que no era pues la enseñanza que nosotros les habíamos dado. Entonces llegó el tiempo donde llega el Señor, y pues ya todos se fueron, los que estaban ahí, y fue triste. Yo lloré mucho, porque uno ama a las almas. Y pues llegó el tiempo y dije, Señor, y no fue fácil para mí, 3 meses llorando, y Señor, ¿qué va a pasar? Y se abre un lugar para Saltillo. Es difícil para mí, como ahora sí, como pastora, que nos duelen las almas. Y pues ya llega el Señor y me habla mi vida,
y dice mi esposo, ya encontré, ando buscando un lugar en Saltillo, para irnos a vivir, y fue muy difícil para mí. Y dije, Señor, ahora sí, ya le dije, ya no voy a pelear contigo, ya no me voy a rehusar, voy a hacer lo que tú quieres. Y me acuerdo una prédica de un pastor, y me dice, Señor, se cerró esta etapa y se abre un libro. Y decía, se terminó esta etapa y necesitas empezar, y vas a abrir otra etapa. Y pues pasó así, ya llegamos a Saltillo. No fue difícil para acoplarme, pero ya Dios había tratado conmigo muy fuerte en García, muy fuerte. Y pues llegamos a Saltillo, empezamos a trabajar, porque somos personas de mucho trabajo. Amén. El trabajo pues no nos asusta, empezamos a hacer actividades para poder hacer campaña, para poder ir con las almas, por las almas. Hicimos una campaña, mi esposo y yo empezamos a vender los tamales, empezamos a hacer actividad de tamales, empezamos a vender, los vendimos, fuimos, rentamos sillas, pedimos permiso en una cancha para hacer nuestra primer campaña, y ahí fue donde fue una familia, 2 almas que ganamos para el Señor, y para nosotros eran valiosas, porque recuerdo cuando llegamos a Saltillo, no llegamos con gente que conocía a mi esposo, no. Llegamos y decía mi esposo, caminábamos por las calles, y recuerdo que decía, Señor, con un alma que me des, con esa, Señor, voy a empezar. Y siempre andábamos caminando y decía, con un alma que me entregue, Señor, con esa me dejas entrar a su casa, y ahí vamos a empezar. Y así pasaba yo, Señor, escucha su oración. Y pues llegamos, hicimos esa campaña, esas almas las recibimos, y empezamos nuestra historia, nuestra labor. Al principio, antes de que hiciéramos la campaña, nosotros teníamos bien claro lo que íbamos a hacer. Empezamos a hacer servicios ahí donde nosotros rentamos, porque llegamos a rentar un lugar, y empezamos a hacer los servicios familiares con mi familia, con mi hijo. El más pequeño tenía 1 año y 7 meses, estaba bebé. Mi otra hija tenía 7 años, y mi hija también tenía 12 años. Entonces hacíamos un culto. Yo cantaba, levantamos la ofrenda, porque teníamos esa encomienda, hacerlo. Y mi esposo predicaba, y éramos la congregación. Y así empezó Casa del Rey. Ya empezamos a hacer la actividad, la actividad de los tamales, y ahí recogimos 2 almas, y pues ahí empezamos. Ahora sí, ya era más mis hijos, mi familia y la gente que estaban, la gente estaba muy emocionada, porque era gente que no conocía de Dios. Esas 2 almas traían unos 4 niños, y pues ya era la congregación de mis hijos, y esa ya era la congregación. Algo bien importante es que yo creo que le ha pasado a muchos pastores, no somos los únicos, pero yo quiero animarte a ti, pastor, pastora, que no necesitas tener un lugar muy grande, o que te abran un lugar. Si lo hacen, gloria a Dios. ¿Sabes dónde empezamos nosotros? En la sala de nuestra casa. En la sala de nuestra casa empezamos nosotros ahí a hacer nuestros servicios. No había nadie aún todavía, solamente estaba mi esposa, estaban mis hijos. Ella cantaba, mis hijos cantaban, yo predicaba, nosotros levantábamos la ofrenda, orábamos por nosotros también, nosotros nos caíamos y nos levantábamos. Así es importante esa etapa, antes de pasar a la siguiente pregunta, y también que puedan participar más. Esa etapa fue el inicio en donde estuvimos en una sala un tiempecito, lo que acaba de comentar mi esposa. Posteriormente nos fuimos al porche de la misma casa, porque ya fue llegando un poquito más de gente. No fue fácil ese inicio, y nos fue añadiendo el Señor a más gente, y luego nos fuimos a la azotea de esa misma casa, hablando de que ya había llegado más gente. Entonces, mira, el Señor te va a ayudar, el Señor te bendecirá, y el Señor te va a respaldar. Solo créele. Amén. Solo créele, no te desesperes, no te desanimes, no es fácil, pero es una etapa. Así iniciamos nosotros en Casa del Rey, en la sala, luego en la cochera, luego en la azotea. Y ya daríamos otros pasos posteriormente a eso, pero así iniciamos, añadiendo a lo que estaba comentando también mi esposa, precisamente para animar a aquellos a los cuales
Tal vez sí estás soñando con algo grande, gloria a Dios, lo vas a conseguir, te lo aseguro. Estás pidiendo que alguien te rente o te abra las puertas de un local, estoy seguro que Dios lo va a hacer. Amén. Pero ahí Amén. donde tú estás, inicia. Ahí donde tú estás, empieza. Ahí donde tú estás, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar. Cuando tú tienes un llamado, Dios va a respaldar ese llamado, ¿verdad? Amén. Entonces, yo quiero que todos participen y yo quiero que usted no se nos vaya, sino al contrario, que usted esté atento a estos poderosísimos testimonios. La verdad, no nos podemos profundizar mucho más porque nos llevaríamos más tiempo, pero tratamos, repito, de hacer una reseña, remembranza de cómo llegó cada una de estas personas a nuestra vida, a nuestro lado, y cómo Dios las preparó para que ellas llegaran a nuestro ministerio, a nuestra vida, y hoy son parte de nuestra familia y nos sentimos muy, muy bendecidos con cada una de ellas. Y una de las primeras que llegó a nuestra vida, una de las primeras que empezó a congregarse con nosotros, fue la profeta Vicky, que hoy es profeta. Cuando nosotros la conocimos en una célula que nosotros le llamamos Casas de Reino. Nosotros empezamos a hacer una casa de reino. Y ella ya me conocía, como bien testificaba mi esposa, en donde yo anduve predicando, la verdad, por diferentes partes. Gracias a Dios, por su gracia se me abrieron muchas iglesias en Saltillo, Coahuila, donde estuve predicando. Gracias a todos aquellos, de mi corazón lo digo, gracias a todos aquellos que abrieron sus iglesias para permitirme compartir la palabra, llevar el mensaje del Evangelio del Reino, donde había milagros, sanidades, para gloria de Dios lo digo, en donde había liberación, donde el Señor respaldaba cada palabra la cual nosotros compartíamos. Y ahora nosotros como iglesia empezamos a abrir casas de reino, células de hogar. Y en una de ellas conocimos a la profeta Vicky. En ese tiempo, la hermana Vicky, y la conocimos allá. Y yo quiero preguntarle, profeta Vicky, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo se sintió cuando ya empezó a acudir con nosotros? ¿Qué experiencia usted empezó a tener cuando ya empezó a recibir de la palabra ya con nosotros como pastores suyos, donde usted ya pudo pues recibir, aparte de un milagro, una sanidad, que próximamente usted va a ver el testimonio de la profeta Vicky también? ¿Qué experiencia nos puede compartir referente a cuando llegó con nosotros? Y recuerda, y no sé si recuerda, que yo le decía a usted lo que Dios iba a hacer, lo que Dios traía para nosotros. Por eso yo le digo a cada persona que escuche a su pastor, a su pastora, créale. ¿Por qué? Porque toda palabra que le dice a ellos es de parte de Dios. Y créame que en ese tiempo, en un mediano tiempo o en un tiempo que Dios lo permita, todo lo que le dice a sus pastores se van a cumplir. Yo le digo ¿por qué? Porque ella misma lo ha experimentado, y ella tiene en Saltillo, Coahuila, tiene con nosotros 14 años allá, y acabamos, por cierto, de cumplir 14 años ahora en el mes de noviembre, que acabamos de celebrar en esta ciudad de Monterrey, porque estamos haciendo este podcast aquí en Monterrey. Pero ¿qué experiencia nos puede compartir, profeta Vicky? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue la experiencia del crecimiento con nosotros ahí en Casa Rey Internacional en Saltillo? Yo me acuerdo mucho cuando una vez que usted hizo una campaña en su casa donde tenía usted hacer los servicios. Cuando yo empecé con usted, pues yo llevo a mis hijos, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho que uno de mis hijos me dijo, ¿a poco esta es una iglesia? Y yo, sí, pues tú cállate y vamos a escuchar la palabra. Y ya, y pasa el tiempo y yo yendo con ustedes a congregar. ¿Pero por qué le dijo que sí, esta es una iglesia? Para que la gente sepa. Porque nosotros, porque él conoció otras iglesias y decía, ¿a poco en una casa va a ser una iglesia? En la sala. En la sala, porque él pensaba que iba a ser una iglesia en un salón, una iglesia claro, en forma, sí, como que él conocía. Y luego cuando la primera vez que usted me dijo que iba a hacer una campaña ahí donde están los servicios en su casa, usted me dijo, usted se va a poner de ujier. Y éramos dos señoras, y se va a poner de ujieres y esto va a recibir a la gente. Y yo decía, pues no viene nadie, nadie viene. Y luego él me decía, y va a ver usted con el tiempo cómo el Señor, usted va a tener a su cargo más mujeres para que usted las enseñe y no sé qué. Y yo decía, pero no hay nadie, no me ven.
Y el apóstol ya me decía lo que Dios le revelaba a él, que lo que iba a hacer Dios con Casa del Rey. Y pues yo sí me ponía a pensar, ¿verdad? Pues yo nunca supe, yo no sabía cómo crecer en la iglesia cristiana. Pero sí me ponía a pensar, ¿cómo? Él decía, vamos a ir a rentar un salón. Y yo, pues somos bien poquitos. ¿Con qué dinero? O sea, porque no tenemos dinero, ¿verdad? Pero, o sea, en 14 años el Señor me ha sorprendido tanto que lo que Él me dijo cuando recién llegué con Él, se está cumpliendo 14 años y cuando yo no, o sea, en realidad yo no le creía, yo decía, no, estás soñando. Pero no digas que sí me creía. No, es que a mí se me hacía imposible porque yo no lo había vivido, o sea, con nadie. Es cierto, entendí. O sea, yo no lo había vivido y yo decía, pues. Entendemos, sí. Pero ahora que yo veo, digo yo, no, sí, o sea, la fe de ustedes, pues sí. Y más la obediencia, que usted le cree a Dios y el Señor como ha respaldado Dios respalda cuando le creemos a Dios. Amén. Amén. Dios hace cosas imposibles cuando le creemos a Dios. Gloria. Y yo tengo, o sea, así que mi testimonio es bien grande, la fe a Dios. Creerle a Dios para que Dios haga las cosas a nuestro favor es mucho. Amén. Y es un privilegio haber empezado en la iglesia porque desde un principio ver que no había nada y ahorita a donde estamos y ya con 2 iglesias, pues sí. Dijo algo muy interesante, muy importante y la verdad muy necesario en cuestión de que le creas a Dios el crecimiento. Yo nunca había tenido la experiencia del crecimiento o no sabía cómo crecía una iglesia, cuáles eran sus bases, sus principios. Comenta la profeta Vicky. Por eso yo le digo, y lo que estamos haciendo es también para ayudar a aquellos líderes, a aquella gente que está en esa iglesia. No importa que estés en una cochera, no importa que estés en una sala, no importa que estés en un pedacito donde estás, empieza porque Dios te va a respaldar. Hay un versículo que conocemos que dice Job, que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, es lo que ha experimentado ahora la profeta Vicky con nosotros. Por eso yo te digo a ti que le creas a tus pastores, confía en ellos, aunque te digan cosas muy locas, como yo le he dicho montones de cosas locas a todos ellos, y la verdad a veces, de hecho, ahorita voy a presentar a alguien que un día dijo en oración, se me hace que este pastor está drogado, porque no dijo, porque por las cosas que yo les decía y las cosas que hacíamos, la verdad era algo tal vez no creíble. Por eso yo te quiero animar a que le creas a tus pastores y que creas en la misión de tus pastores. Camina con ella, respáldalos, no los abandones. Ellos te necesitan. ¿Por qué? Porque tú fuiste enviado y añadido y asignado ahí donde tú te encuentras también, como Dios nos ha asignado a cada una de estas personas tan lindas, las cuales agradecemos a Dios. Y bueno, esta persona que dijo que quién es este pastor, cuando estaba orando, quién es este pastor, se me hace que está drogado, pues se las voy a presentar porque tal vez en orden cronológico no las puedo presentar todas, pero posteriormente, o de las personas dentro de la iglesia que tienen más tiempo con nosotros, hombro a hombro, a nuestro lado, es la pastora Marta. Así que, pastora Marta, hoy, ahorita cuenta esa anécdota porque lo dijo, sí, quiero decirlo y no la juzgo porque, pues, ella lo dijo tan sinceramente. Pero, pastora Marta, cuénteme ahora su experiencia de cómo se sintió usted arrastrada, el término llegar, no arrastrada, el otro término. El Señor me trajo. Pero nos puede compartir su experiencia también, como la profeta Vicky, llegando a Casa del Rey Internacional ahí en Saltillo. Una iglesia pequeña, una iglesia en sus inicios, y usted fue añadida ahí. Yo vivía pues acá en Nuevo León con mis padres, pero el Señor empezó a inquietarme porque yo tenía la necesidad de o me quedo en Nuevo León o regreso a Saltillo, porque pues mis hijos estaban pequeños, pero ya había conocido yo al apóstol en un encuentro y ahí conocí al profeta, lo conocí como profeta y voy con mi hermana Abby y le digo, ¿sabes qué? La profeta Abby ahora, digo, llévame con el profeta, llévame porque necesito consultar algo con el profeta, como lo hacían antes. Fui con él y él me dice una palabra muy clara que desde ese momento, y siempre le testificó así, fue como si me hubiera dado un golpe en mi estómago. Dijo, es el tiempo, dice el Señor, que usted regrese a Saltillo. Y yo obedecí, tan obedecí que les dije, ahora pregúntale si es mañana, pasado o cuándo, porque el niño está en la escuela, el niño que ahora tiene 25 años ya.
pero me dice, sí, es tiempo de regresar. Regreso, y del primer día que yo llegué a Saltillo, llegué un miércoles, no me acuerdo bien la fecha, pero un miércoles, y ¿sabes qué? Aquí está mi maleta, lo que sea, mija, yo me voy a buscar al profeta. Dime la dirección, fui yo, y empecé a conocerlos a usted, a la profeta, a cada uno, a la profeta Vicky, que no le hablaba yo a la profeta Vicky, no, esa hermana no le hablaba, no nos hablábamos mucho, ¿verdad? No nos conocíamos, pero en ese conocer, el Señor fue tratando conmigo, me gustaba escuchar la alabanza de ahí, ver los panderos, había cosas que me sorprendían, como dijo usted, una iglesia muy pequeña, pero todo lo que se movía ahí, el mover del Espíritu Santo era algo muy palpable, o sea, no era como que se mueve el Espíritu Santo, está aquí uno, no cabe duda que ahí estaba, pero había algo que el Señor me decía muy seguido, me decía el Señor, a través de su vida, me decía el Señor, te voy a meter una nueva temporada y si lo entiendes, todo va a cambiar. ¿Y qué creen, hermano? Pues que no cambiaba nada porque la cabezona, como dice, no entendía eso y volví otra vez, y Señor, si en esta temporada, ¿entiendes? Entonces el Señor empezó a golpearme de esa manera, decir, vas a entender, o sea, me hizo entender, el Señor te hace entender. Entonces yo fui avanzando, ¿y por qué? Porque cada vez que el apóstol nos decía, vamos a irnos a otro lugar, va a ser un lugar más grande, vamos a hacer esto, vamos a hacer una marcha, cada cosa que hacía la iglesia, el enemigo viene y te dice, no es cierto, como decía la profeta Vicky, esto es una iglesia, le decía a su hijo, ¿verdad? Así yo decía, pues es que cómo, no veo dónde, la posibilidad, porque éramos muy pocos, pero hemos visto la gloria de Dios donde en esos pocos, la fe del apóstol, la fe de la profeta, unida a los de nosotros, ahora sí que el Señor hace grandes cosas, ¿no? Entonces, fuimos avanzando y había veces cuando yo venía el desánimo y le decía, es que estoy pasando por esto, me decía, yo le voy a decir cómo le haga, se lo digo a usted. Y yo esperaba una respuesta, me decía, venga la intercesión. Sí, de esa manera. Yo, no, es que yo pensaba que me iban a decir otra cosa. Es que usted venga a la oración, venga a la intercesión y sus hijos van a hacer salvos y va a pasar esto, va a pasar aquello. Entonces, pues como que me desesperaba, pero he visto la gloria de Dios en Casa del Rey Internacional. Dios me llevó a un crecimiento espiritual que la verdad yo no creía en mí, pero Dios creía y lo puso en el corazón del apóstol, la profeta, y como dice, nos han dado el empuje, nos han animado y pues nos han levantado muchas veces. Y gracias apóstol, gracias profeta, y también cada uno, ¿verdad?, que está cerca, porque a veces dice uno, no, ya no. De hecho, la última vez que sí fue un golpe del enemigo, porque ya estábamos a punto de ir al lugar donde estamos ahorita, en Saltillo, y bien valiente, yo, ¿verdad?, bien valiente, voy y le digo, apóstol, quiero hablar con usted, me meto a la oficina, el lugar donde estábamos anteriormente, y le digo, ya va a llegar la tierra prometida, yo creo que hasta aquí llegó mi tiempo, y pues ahora sí que le vaya bien, ¿no? Y dice, no, pero ¿cómo? Si usted viene con nosotros, porque el enemigo traía desánimo, vino a golpearnos, porque era como que vimos algo muy grande. Ayer estando en la iglesia, le digo, el Espíritu Santo se movió tan fuerte que le digo, ¿sabe qué? No sé cómo fue eso, pero yo vi que era tan pequeño el lugar cuando en otras veces se me hacía muy grande. Dije, era muy pequeño, entonces he sido muy bendecida y soy bendecida, y pues ahí estamos para servir a quien está viendo, que nos va a escuchar, nos va a ver. ¿Por qué? Porque tenemos muchos testimonios, tenemos enseñanzas y sobre todo experiencias que le podemos compartir a la gente. Mujeres que dicen, no me creo capaz, yo sé que sí eres capaz, porque en Dios todo se puede. Y una de las cosas con las cuales con las cuales iniciamos en la iglesia, en los servicios, para mí es muy importante, y hasta el día de hoy lo hago. De hecho, terminando este podcast nos vamos a nuestro discipulado aquí en Monterrey. La escuela de crecimiento para mí es importantísima. Yo crecí en ella, aprendí con ella y me enseñó muchísimo. Y desde los inicios, tanto en Saltillo como en Monterrey, yo tengo una escuela en donde edifico, en donde discipulo, preparo teológicamente, escatológicamente, angeología, todo aquello que pueda ser necesario que aprendan. Pero algo más importante o muy importante complementado con eso es la manera en cómo cada persona debe de sentir la presencia de Dios en su vida y sobre todo
el que nos enseña, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu de Dios en nuestra vida nos enseña, nos redarguye, nos capacita, nos prepara, y yo los llevo principalmente a que tengan esa experiencia para que todo lo demás que yo pueda preparar, discipular sus vidas, ellos lo puedan entender muchísimo mejor. Entonces, es bien importante la oración, la intercesión como base, y ahí es donde continuamos la historia. Ahorita nos faltan más personas que van a participar, que son de ahora también de Monterrey, pero yo quiero dar ahora un preámbulo para continuar el proceso en el cual nos está acompañando en esta historia, en esta reseña de cómo inició Casa del Rey Internacional. Repito, nos faltarían montones de tiempo para hacerlo, pero estamos tratando de resumir un poquito de cómo iniciamos. Comentó Pastora Marta acerca de la invitación a interceder. Es muy importante en las iglesias tener como base la intercesión, la oración en la iglesia, porque ello es lo que va a provocar precisamente que aquello que no existe, existirá, que aquello que tú necesites, Dios lo va a hacer realidad, porque tú estás buscando al Señor, porque estás en los tiempos, bíblicamente en Hechos capítulo 1, cuando el Señor le dice a los discípulos, váyanse a orar, váyanse a la oración, váyanse al aposento alto, y eso provocó que llegara a Hechos capítulo 2 una promesa. Es decir, cuando nosotros oramos, provocamos que lleguen promesas a la iglesia, promesas a nuestra vida, y nos va añadiendo gente tan linda como con la cual hoy estoy gratamente acompañado. También mencionó otro ministerio, es el ministerio de panderos. Yo quiero también darle ahora el tiempo a mi esposa para que comparta, para que diga, enseñe. Hablando de la intercesión, nosotros estamos en la intercesión, como base tenemos la intercesión, pero Dios levanta en algo que ella ni siquiera imaginó que Dios la pudiera levantar, porque así es Dios, nos enseña cosas y nos levanta a hacer cosas que a veces ni siquiera nosotros tenemos imaginación de que lo podemos lograr. Ella inició el ministerio de CPR, Compañía del Pandero Resplandece, y Dios le dijo que ella iba a ser panderista. Algo extraño, algo que sí había en ella, pero nunca se imaginó cuándo y en qué momento. Por eso nos gustaría que nos compartieras y le compartieras a la gente, por favor, la importancia de la intercesión y cómo es que Dios descubrió ese talento en tu vida acerca del ministerio de panderos. Cuando estábamos, como le comenté, en la cochera, en la azotea, el Señor me hace sentir a mí, bueno, eso fue de García. En García llevaba unas 12 chicas, 12 jovencitas como de 12 años. Y dentro de mí había ese deseo que ellas aprendieran. Y las llevaba, que me las enseñaran. Y así se levantó el ministerio de panderos. En ese estaba mi hija, Raquel, y más chicas que estaban con ella. Y ya empezó el ministerio, pero cuando yo me voy a Saltillo, pues se me olvidó ese ministerio, se me olvidó. Sino que cuando llegamos allá a Saltillo a la azotea, se me viene al recuerdo, y le digo a las muchachas que estaban allá, a las niñas, ¿quién tiene un pandero? Y dijeron, yo tengo uno. Todas me dijeron que ellas tenían uno de madera. Dijo, se lo van a traer y vamos a tocarlo a como podamos. Y ellas llevaron su pandero y empezamos el sonido del pandero, porque pues yo no sabía, cada sonido de pandero tiene su significado, cada toque de pandero tiene su significado. Y ya empezamos ahí a sonar el pandero, ahora sí que sin rumbo, sin dirección. Pero cuando yo recuerdo que me convertí, también le digo, en unas preguntas, el pastor, que era nuestro pastor, hizo una pregunta en Navidad, en el tiempo de que empiezan a hacer preguntas de la Biblia, y pues yo contesté, y me dice, a usted le voy a dar un pandero, pero yo no había pedido el pandero. Me dijo, a usted le voy a dar pandero, y yo siento que fue Dios el que me da es una pandereta, porque sonaba, era una rueda más, pero tenía, ay, cómo me encantaba a mí sonar el pandero también. Pero en ese tiempo ya el Señor me entregó eso, pero yo no sabía, ¿verdad? Entonces, pues llega el tiempo de que levanto el ministerio. Busqué a una de las líderes de los ministerios de pandero de Saltillo, y le dije, pastor, quiero que su líder me enseñe a adorar a unas jóvenes que tengo en la iglesia para levantar el ministerio.
Y recuerdo que yo a esa iglesia, a mi esposo lo invitaron a predicar allá en Saltillo, lo invitaron, ya estábamos nosotros ahí en Saltillo. Cuando llego, yo veo a esa muchacha en el ministerio de panderos, y cuál es, le digo yo siempre a las chicas, digo, es tan importante la expresión hacia Dios. Y a mí me impresionó porque la chica estaba postrada. Me acuerdo que entré y de cuenta mi vista se puso hacia ella y ella estaba postrada, pero su expresión era mucha. Y dije, wow, le digo, Señor, yo quiero que ella me enseñe. Y yo quiero la líder, para mí que ella es la líder de panderos. Y empecé, pues. Y ya le dije al pastor, pastor, mire, le voy a pedir si nos apoya en que una líder de ustedes, la líder de panderos, en que me enseñen a unas chicas. Dice, sí, la voy a llevar con ella. Y ya me lleva con ella. Y pues me da, sorpresa, que era la que estaba adorando. Le dije, wow, digo, pues ella me va a enseñar a adorar así. Y así empezó el ministerio de adoradoras. El Señor nos entrega el ministerio y dije, Señor, yo quiero aprender, no quiero ser una pastora que no sé qué está haciendo la chica que está tocando el pandero, no quiero decir, pues, hay que toquen como quieran, no, yo quiero saber qué están haciendo. Entonces yo me meto al ministerio de pandero, empezamos yo y otra chica, a hacer pasos de mantos, que empezábamos y nos sentábamos y no sabemos nada. Y vamos a sacar una coreografía, pues no sabemos nada. Y hacíamos unos mantos y empezábamos a adorar y no sabíamos. Y ya llega esa chica, nos enseña, nomás nos enseñó como en tres ocasiones. Y ahí ya nos dejó. Y ahí ya partí yo. Entonces ahí fue el Señor donde empezó a enseñar y a capacitar. Y ella me decía, yo le decía, ¿cuántos pasos hay? Y ella me decía 100, y yo dentro de mí decía, Señor, si no me puedo aprender hechos, y me podré aprender 100, y me decía el Señor dentro de mí, sí puedes, Amén. bueno, sí puedo, Señor. Y así inició Raquel, mi hija, empecé yo, tengo fotos donde estaba chiquita ella, donde iniciamos, y más chicas. Y ya en ese tiempo, pues llega la profeta Abby, que ella también pues pasó el proceso muy fuerte, y su hija Jimena y Gaby fueron las que también iniciaron, ya llegaron ellas, y pues yo le enseñaba, pues Dios le da una palabra que iba a ser panderista en ese tiempo, adoradora, y ella, pues dentro de ella, pues no, y ya quería tirar la batuta, me decía yo, eso no es mío, como yo también lo decía, eso no es mío, Señor, yo no me puedo aprender un paso, y aprende Hechos 2, Hechos 3, las panderistas, las adoradoras, ¿saben de qué estoy hablando? Entonces llega la profeta y que Dios le da una palabra y le dice que iba a ser adoradora. Y pues vamos, yo era la maestra de ella, ahora sí iba a enseñarle yo a ella porque yo ya sabía. Amén. Pero empezamos a llorar porque no se aprendía ningún paso. Y había un paso que se llama el paso Alegría, que es el paso que más ama ella. Así es. Entonces con ese paso ella luchó mucho. Y yo le decía, sí puedes. Y ella, es que tengo dos pies izquierdos y la mano. Bueno, muevo los pies o muevo las manos. Digo, las dos cosas. Y así empezamos y ya ella es ahora la que sigue. Ya el Señor le dice el tiempo de que estuvo en el ministerio y toma el liderazgo ella. Entonces ella ahora es la líder, la que organiza allí de los panderos. Pero fue muy forjada, entonces lo que ella hace lo ama por lo que ella pasó. Algo bien importante, la intercesión. Qué importante es la intercesión dentro de la iglesia, de los ministerios. Hicimos montones de cosas, marchas de intercesión, obviamente veladas de intercesión. Estuvimos en el tiempo en el que Dios nos demandó estar en la iglesia en intercesión. Amén. ¿Puedes contar algunas de ellas brevemente antes de pasar a la profeta Abby? Pero les puedes también animar a las pastoras, las cuales se preguntan si Dios responde, si Dios no responde a la oración, a la intercesión en la iglesia. La gente a veces no nos cree, la gente a veces nos tiene una expectativa de nosotros y cree que no podemos, o cree que no somos las personas adecuadas, o no tenemos inclusive el llamado. Pero hay un tiempo, un proceso espiritual en donde primero tenemos que clamar, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Posteriormente Dios trae las respuestas de tal magnitud que hasta nos va a impresionar, lo dice Jeremías. Te enseñaré cosas tan ocultas, tan grandes que ni siquiera conocemos. Pero ¿cómo puedes animar, cómo describir cómo fue nuestra base de intercesión en Casa del Rey Internacional?
La intercesión era en la madrugada a las 5 de la mañana, siempre estábamos ahí en la iglesia, ahí estábamos clamando, clamando por cada familia, por la ciudad, porque Dios trajera el crecimiento de la iglesia, por cada promesa que el Señor hacía. A veces mis hijos estaban chiquitos, no teníamos un carro en que movernos, hasta ahorita no recuerdo cómo nos movimos, porque sí estaba retirado hasta el centro. Llevaba a mis hijos y ellos estaban dormidos, los dejaba ahí en el altar dormidos, ahí estaba David, estaba Raquel, por eso ahora lo que ellos hacen lo hacen con pasión, porque ellos fueron dormidos en el altar. A lo mejor muchas mujeres o pastoras de mis hijos, o cómo los voy a tener ahí acostados, cómo van a estar ahí, pues ahí ellos se mantuvieron y ahí mientras nosotros clamábamos y seguimos clamando y seguimos intercediendo, ahora sí hasta que Cristo venga. Porque a mí siempre me ha gustado la oración desde mis inicios, desde que yo me convertí, fui una mujer de oración, y mucha gente pues me criticaba y que me decía que era una ridícula, cosas así. Pero yo sabía la convicción, lo que yo tenía, orar cuando yo me convierto, mi oración, y yo le quiero decir, la oración tiene poder, la intercesión tiene poder. Cuando yo me convierto, mi oración, recuerdo que iba a la iglesia donde me congregaba, ¿cuál es su petición? Le decía que mi esposo llegué a los pies de Cristo. Entonces ese era mi clamor, y de ahí me aferré, y las hermanas siempre me preguntaban, y yo no cambiaba, no cambiaba de mi intercesión. ¿Cuál es su oración? Ellas pensaban que yo cambiara, que me decía, pues bueno, ya no puede hacer otra petición. Digo, ¿cuál es su petición? Y era siempre que mi esposo sea salvo, que mi esposo conozca a Cristo. Y eso era vamos a orar. Y nos ponemos en círculo y empezamos a orar por las peticiones. Empezaba por mi esposo, y esa fue la victoria que Dios me dio, y sé que hay poder en la intercesión. Amén. Y eso fue lo que Dios me concede, mi petición. Después de 7 meses de convertida, el Señor lo trae a sus pies, y mi oración era esta. Decía, Señor, que venga a la iglesia, que se convierta a ti convencido, que venga convertido y convencido. Que no venga que hoy sí quiero y mañana no quiero. Y esa es mi oración hasta ahorita. Yo le doy gracias a Dios porque lo escuchó. Y hasta ahorita es un hombre de que no es de doble ánimo, de que hoy sí quiero, mañana no quiero. Así como usted lo ve, así, desde que se convirtió ha sido apasionado por Dios, apasionadísimo. Entonces le digo, Señor, gracias por esa victoria que dio. Y yo te digo que si tú clamas al Señor y Él te va a contestar, la intercesión, la oración tiene poder para hacerlo. Entonces eso fue la manera que empezamos, y hasta ahorita sigo orando, y desde que me convertí, bajo una carpa, bajo donde sea, he estado clamando. Llegaba a un lugar donde había una carpa con mucho frío, no había persona, nada más estaba un pastor y una hermana, y ahí estaba, yo llegaba, había tierra, ahí yo llegaba, me postraba, usaba faldas, mis rodillas con las piedras se me encajaban, pero no me importaba, yo llegaba y clamaba mi oración, pero ya mi esposo ya estaba convertido. Entonces, de ahí la intercesión a mí, ahora sí que hasta que el Señor venga, digo, porque la oración para mí tiene mucho poder, y todo lo que ahorita somos o vemos, la iglesia que ahorita está en construcción, todo eso ha sido base de intercesión, a compañía ahora de estas mujeres de reino, amén, porque aquí estoy en medio de mujeres grandes de Dios que han sido forjadas, y ellas saben también interceder porque ellas han aprendido. Entonces, y en medio de todo esto, el que has testificado, nosotros hemos hecho en la madrugada, Dios nos ha levantado a las 4 de la mañana y nos ha dado una indicación, y hemos caminado, si no es que toda la ciudad completa de lado a lado, porque Saltillo no es muy grande, pero hemos hecho marchas de intercesión en la mañana, caminatas de intercesión en la madrugada por la ciudad, no solo por lo que se requiere en cuestión de lo que necesito, de un terreno, porque nuestra oración y nuestro clamor fue que nos diera un terreno y la economía para construir una iglesia, y hicimos muchas marchas, la verdad, de intercesión, y las seguiremos haciendo. Acabamos de terminar en el mes de octubre, precisamente hicimos nuevamente
por la ciudad de Saltillo en la madrugada, marchas en donde estuvimos clamando, en donde hemos ido por lugares específicos reprendiendo brujería, hechicería, satanismo, todo eso en el nombre de Jesús, obviamente bajo la instrucción de Dios. Eso sí lo quiere decir. Nunca hagas nada que Dios no te muestre, que Dios no te indique. Tienes que siempre estar en orden, siempre tienes que obedecer a Dios cuando te lo muestra, cuando te lo indica, y cuando no, solamente hazlo en tu casa. No hagas algo diferente a lo que Dios no te enseñe. Claro que Dios te respalda, sí, pero no tentarás al Señor tu Dios. Y no solo lo hicimos en la ciudad, hablando de caminar en las colonias, porque nos metimos entre las colonias, sino también fuimos a los lugares altos. Allá en Saltillo hay montañas, y nosotros nos fuimos y nos metimos a las montañas, y desde las montañas clamamos, declaramos, desde las montañas reprendimos, establecimos el reino. Lo hicimos desde las montañas también por indicación de Dios. No fue nada fácil porque nos caímos, nos espinamos, pero la verdad llegamos a esos lugares clamando al Señor, solamente en obediencia por lo que Dios nos demanda. No solo clamamos por nuestra ciudad donde estamos, sino clamamos por nuestro país, por cada estado de la república. También nosotros clamamos desde el lugar donde Dios nos ha puesto, estamos clamando también de la misma manera. Y bueno, lo cual, nada más para finalizar, lo cual, ¿sabes una cosa? Nos llevó a que Dios nos respondiera. Amén. Nosotros clamamos por un terreno suficientemente grande para la visión que Dios nos ha dado, y déjame decirte que Dios nos dio un terreno bastante grande, y actualmente estamos construyendo un auditorio para 3,000 personas. Amén. Junto con otras también construcciones dentro de ahí, en donde también son adecuaciones que se necesitan en la iglesia. Pero esta es la respuesta, este es el testimonio de que no importa dónde empieces, lo importante es lo que tú creas. Así que, profeta Abby, ahora te doy la pauta, mi esposa, ahora que tú ejerces ministerios dentro de la iglesia, porque Dios nos puede levantar para ejercer diferentes ministerios. Y quiero que nos puedan narrar cómo fue tu experiencia, tu llegada a Casa del Rey Internacional, y cómo Dios te ha levantado, porque hay muchas personas que se han desesperado porque piensan que Dios no les va a dar un ministerio, o piensan que pues no tienen la capacidad de hacer algo, pero hoy se equivocan, y ella también, junto con todas las demás que están aquí, te muestran que cuando tú le crees a Dios, amas a Dios, sirves a Dios, Dios se va a encargar de ponerte en una posición para servir y para ayudar dentro de la iglesia. Pues yo llegué a la iglesia sin identidad, sin una identidad de Cristo, no tenía un fundamento.